Buenas, bienvenidos a este nuevo video de continuación del curso de análisis de circuitos en corriente directa. Esta vez vamos a hablar de transformación de fuentes. Entonces consiste en transformar una fuente de tensión BS en una fuente de corriente IS. De igual forma funciona para las fuentes de tensión o de corriente dependientes. Entonces vamos a sacar acá las ecuaciones que vamos a usar para este tipo de transformaciones. Va a ser, si vamos a ir a convertir una fuente de corriente en una fuente de voltaje, entonces sería BS, la fuente de corriente, por la resistencia. Entonces simplemente cambiaríamos la configuración de la resistencia en paralelo con la resistencia en serie en la fuente. De igual manera funciona para las fuentes dependientes. De igual forma, si vamos a transformar una fuente de tensión en una fuente de corriente, entonces vamos fuente de tensión a fuente de corriente, simplemente es cambiar la configuración. Entonces vamos a ver. El objetivo de esto es poder sacar circuitos equivalentes, y ya hemos visto en videos anteriores que es un circuito equivalente, y pues reducir y analizar el circuito de mejor forma. Entonces vamos a hacer un ejemplo de transformación de fuentes. Voy a aplicar la transformación de fuente para encontrar B0, este B0 de acá, en el circuito de la figura. Entonces acá podemos apreciar una fuente de tensión y una fuente de corriente. Entonces para esta fuente de tensión vamos a cortar acá, ¿sí? En el momento de cortarlo ahí podemos observar que es igual a esta configuración. Entonces continuamos y hacemos la transformación. La fuente de corriente va a ser la tensión sobre la resistencia, me va a dar 4 amperios. Y para analizar esta fuente, entonces hay que tener muy en cuenta la dirección de la fuente de corriente. Entonces para la fuente de tensión sería 3 amperios por 4 ohmios igual a 12 voltios. Esa va a ser la tensión de la nueva fuente. Observar acá que la fuente está en inverso, pero eso es porque viene desde la fuente de corriente. Entonces hay que ver la configuración. Entonces, dependiendo de la dirección de la corriente, entonces se va a ubicar la fuente. ¿Por qué? Entonces la corriente viene de esta forma, ¿sí? Y ella va a tener una polaridad. Eso es lo que vamos a ajustar en la fuente de tensión. Listo. Continuando. Entonces por eso es que vamos a determinar la fuente. Ahora, tenemos dos resistencias en serie. Podemos cancelar esta, y nos quedaría una sola resistencia de 6 ohmios. ¿Sí? Este sería el cálculo, es una simple resistencia en serie. Y en esta parte tendríamos que calcular la nueva fuente de corriente. La nueva fuente de corriente sería la fuente de tensión sobre la resistencia que acabamos de hallar. Entonces ya saben, cortamos desde acá para poder aplicar la transformación de fuente. 12 dividido en 6 igual a 2 amperios. Acá tendríamos la nueva configuración. ¿Qué podríamos hacer acá? Entonces todos los elementos estarán en paralelo. Entran 4 amperios, salen 2 amperios. Entonces si podríamos sacar un equivalente de estas dos resistencias, y eso nos daría 2 ohmios. Y si entran 4 amperios y salen 2 amperios, podríamos simplemente eliminar 2 amperios y decir que aquí
serían 2 amperios. Matemáticamente se puede expresar de esta forma, ¿cierto? Ahora tendríamos nuestro nuevo circuito de esta forma. Aquí sería sencillo aplicar un divisor de corriente para hallar la corriente que corresponde al punto para encontrar. El divisor de corriente va a ser la resistencia que no voy a usar. Ya hemos visto bastante sobre divisor de corriente, por la fuente de corriente sobre la suma de las resistencias. Eso nos daría 0.4 amperios. Por aquí no hemos hecho aún esta parte para hallar el paralelo. Recordemos que es 6 a la menos 1, 3 a la menos 1, ¿sí? Que es lo mismo que acá. Entonces vamos a hacer 2 por 2 sobre 2 más 8, 0.4 amperios. Perfecto. Ahora vamos a continuar. BS entonces sería BO, perdón, me equivoqué acá, este era BO. BO igual a 0.4 amperios por 8 ohmios, 0.4 que son la corriente que pasa por este elemento, y nos daría 3.2 voltios. Ahí ya habríamos encontrado BO. Ahora vamos a hacer un ejercicio más, y este pues tiene una fuente dependiente. Entonces encontrar BX en la figura aplicando transformación de fuente. Entonces aquí podríamos aplicar una transformación. Cortamos acá, ¿sí? Cortamos acá, y el valor de la fuente sobre el valor de la resistencia para que nos dé el valor de la fuente de corriente. Acá en este punto podríamos usar la otra. Entonces cancelemos esta línea, la ponemos acá, y podríamos cortar de este punto a este punto, y vamos a hallar ese pequeño circuito equivalente. Entonces sería la fuente de voltaje va a ser 0.5X multiplicado por los 4 ohmios. Eso nos daría BX como tal. Entonces nuestra nueva configuración quedaría de esta forma. Aquí tendríamos un paralelo entre estos dos. Recuerde que el punto en el cual vamos a hallar la diferencia de potenciales acá. Entonces podríamos cortar acá, acá, y hacer un equivalente. Tenemos dos resistencias en paralelo. Podríamos calcular el paralelo. Más 2 a la menos 1, y eso me da igual a un ohmio. Tal cual. Y nuestra nueva configuración quedaría de esta forma. Pues no es muy difícil calcular la nueva fuente. Ahora simplemente hacemos una malla, así, de esta forma. Entonces, siguiendo el camino, menos 3 voltios, 5, 1 más 4 sería 5, y más, porque aquí la polaridad es más, BX más los 18 voltios. Ahora necesitamos saber cuánto vale BX. ¿Para qué? Para poder reemplazar el valor de la incógnita. Para hallar BX simplemente hacemos esta mallita aquí, en este punto, que sería pues básicamente la misma I. Menos 3 voltios por un ohmio, vamos a dejar solo la I, más BX. ¿Listo? Al despejar tendríamos nuestra segunda ecuación. Nuestra primera ecuación es esta, nuestra segunda ecuación es esta. Al reemplazar este BX, ¿sí?, lo llevamos a este punto, nos da de esta forma: menos 3 más 5i más 3 menos i.
más 18 igual a 0. Es una simple mallita, es sencillo, estamos reemplazando nada más el valor de bx de la ecuación 2 en la ecuación 1. Cancelamos, le restamos 1, nos quedaría de esta forma. Al despejar nos daría 4.5 amperios. Entonces miramos bien, serían 4x más 18 igual a 0. Aquí listo, y hacemos el solve. Perdón, lo tengo en complejos. 4x más 18 igual a 0, solve 0, y nos da menos 4.5, que es lo mismo que despejar. Menos 18 sobre 4 nos da menos 4.5 amperios. Ahora solo reemplazamos el valor de I en Bx para saber el valor de Bx, y sería 7.5 y se me olvidó ponerle la unidad, voltios. Entonces hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias, por favor like, comenten si tienen dudas, preguntas ahí en la cajita de comentarios. Y muchas gracias, hasta la próxima. No se olviden, si desean donar, invitar el tinto o la hamburguesita, ahí hay contacto en la descripción.